Les doy la bienvenida a esta clase de la mediana de datos agrupados. Continuando con nuestro programa de estadística descriptiva, vamos a entender la mediana de datos agrupados a partir de algunas definiciones y ejemplos. En una distribución de frecuencias, los datos se presentan agrupados y ordenados en clases. Para obtener la mediana, calculamos un valor que separa al conjunto de datos en dos grupos de igual cantidad de elementos. Gráficamente, la mediana corresponde al valor representado en el eje X, de modo que la perpendicular a dicho eje en el respectivo punto separa la región determinada por el polígono de frecuencias en dos figuras de igual área. Lo mismo ocurre con el histograma. En una distribución cualquiera, la situación se vería tal como se muestra el gráfico de la derecha. Para que se entienda de mejor manera, vamos a ir a un ejemplo. Consideremos la distribución de puntajes de una prueba de ingreso a la universidad con las columnas frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Entonces aquí tenemos que hubo 4 personas que obtuvieron un puntaje entre 350 y 399 puntos. Hubo 6 personas que obtuvieron un puntaje entre 400 y 449 y así sucesivamente. La sumatoria de toda esta frecuencia absoluta es igual a 212. La frecuencia acumulada, tal como su nombre lo indica, va acumulando la sumatoria de frecuencia absoluta. Por ejemplo, el primer dato de la frecuencia acumulada coincide con el primer dato de la frecuencia absoluta. En cambio, el segundo dato de la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior. 6 más 4, 10. Por lo tanto, 9 más 10 va a ser igual a 19, porque el 19 nace a partir de la suma entre la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada anterior, y así sucesivamente. Fíjense que el último dato de la frecuencia acumulada debe coincidir con la sumatoria de la frecuencia absoluta, que en este caso es igual a 212. Ahora, nos damos cuenta que si 212 es la cantidad total de alumnos, la mitad del total de datos, o sea, la mitad del total de alumnos va a ser igual a 212 dividido en 2 y eso es igual a 106. Ahora, la frecuencia acumulada 106 corresponde al intervalo 600-649. Alguien se preguntará ¿por qué? Claro, porque si yo tomo la frecuencia acumulada anterior, que es 70, todavía le faltan 36 unidades para llegar al 106. Por lo tanto, no podemos decir que la frecuencia acumulada 106 va a corresponder a este intervalo, porque le faltan 36 unidades. Por lo tanto, decimos que la frecuencia acumulada 106 va a corresponder al intervalo 600-649, porque tiene relación con la frecuencia acumulada 150 que se observa acá. Ahora, si recorremos la columna de la frecuencia acumulada en la clase 550 a 599, llevamos solamente 70 datos y no los 106 de los cuales estamos hablando. Para completar la mitad del total de datos, o sea, 212 dividido en 12 es igual a 106, necesitamos 36 datos de la clase siguiente. O sea, de la clase 600-649. Esta última se llama clase mediana, ya que dentro de sus límites está la mediana buscada. Por lo tanto, tenemos que separar dicha clase de modo que 36 datos se agreguen a los 70 datos anteriores para completar los 106, que es la mitad del total. En la clase mediana hay 80 puntajes, que corresponde a la frecuencia absoluta del intervalo 600-649 con el cual estamos trabajando. 36 de ellos lo dejamos hacia la parte superior de la columna. Como el intervalo de la clase mediana es 600-649, su límite real inferior es
599,5. Y su tamaño es de 50 puntos, o sea que el tamaño de este intervalo equivale a 50 puntos. 36 ochentavos de 50 es lo que debemos agregar al límite real inferior para obtener la mediana. Dicho de otra manera, la mediana va a estar dada por los siguientes valores y vamos a ir uno por uno revisándolo. La mediana es igual a 599,5. ¿De dónde salió este 599,5? Corresponde al límite real inferior del intervalo con el cual estamos trabajando. Más en el numerador aparece el 36. ¿De dónde aparece este 36? Es lo que le falta a la frecuencia acumulada anterior para llegar a la mitad del total de datos. Porque habíamos dicho que el total de datos es igual a 212, o sea que la mitad de él es igual a 106. 106 lo colocamos, lo relacionamos con esta frecuencia acumulada 150 y no con la anterior porque a la anterior le faltan 36 unidades para llegar a esta mitad del total de datos. Ese número, 36 unidades, que es lo que le falta a la frecuencia acumulada anterior, lo vamos a colocar en el numerador de esta expresión. Todo eso está dividido en 80. ¿De dónde aparece ese 80? 80 es la frecuencia absoluta relacionada al intervalo con el cual estoy trabajando. Por lo tanto, la frecuencia absoluta es la que corresponde a ese denominador. Por 50, ese 50 es el tamaño de este intervalo, del intervalo 600 a 649. Eso desarrollado nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que 599,5 más 22,5 y eso nos entrega 622 puntos. Luego, este puntaje 622, que pertenece a la clase mediana, es el que divide la distribución al medio, tal como vimos en el primer gráfico. Se fijan que hay una división de la distribución central y el área bajo la curva que se encuentra a la izquierda y a la derecha deben ser iguales. Volviendo a esta lógica, la mediana de este conjunto de datos es igual a 622 puntos. El proceso que hemos realizado se llama interpolación. Se busca un valor entre dos polos, que en este caso son 599,5 y 649,5, que corresponden al límite real inferior y al límite real superior. Ahora, para que se entienda de mejor manera, vamos a tratar de relacionarlo con esto. Fíjense que el límite real inferior es igual a 599,5 y el límite real superior es igual a 649,5. Por lo tanto, el tamaño de este intervalo equivale a 50 puntos. Ahora, la mediana es igual a 622. Eso quiere decir que la diferencia que existe entre esta mediana y el límite real inferior es igual a 22,5, pero la diferencia entre el límite real superior y la mediana es igual a 27,5. Por lo tanto, nos damos cuenta que hay 36 alumnos a la izquierda y 44 a la derecha, lo que nos da en total un total de 80 alumnos. Para que se entienda de mejor manera, lo voy a presentar con otro ejemplo. Este segundo ejemplo dice, o este tercer ejemplo ya a esta altura, dice que vamos a calcular la mediana a partir de la siguiente tabla de datos que muestra el puntaje de los alumnos de economía. Entonces aquí observamos que hay 5 alumnos de economía que tuvieron un puntaje en el intervalo 60 a 64 puntos. Hubo 5 alumnos que tuvieron un puntaje entre 65 y 69, 8 alumnos que tuvieron un puntaje entre 70 y 74, 12 alumnos que tuvieron un puntaje entre 75 y 79, 16 alumnos que tuvieron un puntaje entre 80 y 84 y 4 alumnos que tuvieron un puntaje entre 85 y 89. Recordemos que debemos calcular la frecuencia acumulada. La primera frecuencia acumulada coincide con la primera frecuencia absoluta.
Luego, la segunda frecuencia acumulada, que en este caso es 10, corresponde a la suma de las frecuencias anteriores, 5 más 5, 10. O lo que es lo mismo, a la frecuencia absoluta que le corresponde, más las frecuencias acumuladas anteriores, 5 más 5, 10. La tercera frecuencia acumulada corresponde a las frecuencias absolutas anteriores sumadas, 8 más 5 más 5 es igual a 18, lo que es lo mismo que decir que corresponde a la frecuencia absoluta más las frecuencias acumuladas anteriores, o sea, 10 más 8, 18, y así sucesivamente. Ahora, recordemos que la última frecuencia acumulada debe ser igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas, o sea que 5 más 5 más 8 más 12 más 16 y más 4 es igual a 50, que coincide con la última frecuencia acumulada. Ahora tenemos que la frecuencia total, pensémoslo en término analítico, la frecuencia total es igual a 50 alumnos, que corresponde a la sumatoria de las frecuencias absolutas. Para calcular la mediana, vamos a considerar la mitad de la frecuencia total, o sea que si tenemos 50 alumnos, la mitad de 50 alumnos es igual a 25 alumnos. Por lo tanto, ese 25 voy a tratar de relacionarlo con la frecuencia acumulada. Alguien dirá, ¿podemos relacionar el 25 con el 18? No, porque nos faltan 7 valores más. Ese 7 es el que se coloca en el numerador. Por lo tanto, voy a relacionar este valor de 25 alumnos con la frecuencia acumulada siguiente. Quiere decir que vamos a trabajar en el intervalo 75-79. Por lo tanto, estos 25 alumnos caen en la clase 75-79, ya que su frecuencia acumulada es 30. Y la anterior es igual a 18. Habíamos dicho que estos 25 alumnos no pueden caer en el 18 porque a 18 le faltan 7 unidades. Por lo tanto, caen en la frecuencia acumulada siguiente, porque 25 alumnos sí caben dentro de esta frecuencia acumulada de 30. Por lo tanto, vamos a tener a partir de esto algunos datos. Por ejemplo, que la mitad de los alumnos era igual a 25, ¿se acuerdan? Y 25 menos 18 es igual a 7. Por lo tanto, tenemos que ese 7 se va a colocar en el numerador. Ahora, el límite real inferior del intervalo con el cual estamos trabajando es igual a 74,5. Eso quiere decir que el tamaño del intervalo, o sea, 79,5, que es el límite real superior, menos 74,5, que es el límite real inferior, es igual a 5. Y ese 5 lo voy a colocar en esta parte de la expresión algebraica. Por lo tanto, tenemos en conclusión que la mediana va a ser igual al límite real inferior, que es igual a 74,5, lo coloco, más 7, que era lo que le faltaba a 18, para llegar a la mitad de los alumnos, o sea, de 18 a 25 alumnos, faltan 7 unidades, por lo tanto lo coloco en el numerador. Eso dividido por 12, que es el denominador, y el 12 corresponde a la frecuencia absoluta del intervalo con el cual estoy trabajando. Lo coloco en el denominador. Por 5, y recordemos que 5 es el tamaño del intervalo con el cual trabajo. ¿Cómo salió este tamaño de intervalo? Fue la resta del límite real superior menos el límite real inferior. O sea, fue lo mismo que decir 79,5 menos 74,5. Y eso me da 5 unidades. Ahora desarrollamos este ejercicio y sabemos que 7 doceavos por 5 es igual a 2,9 y 74,5 más 2,9 es igual a 77,4 puntos. O sea, dicho de otra manera, 77,4 puntos equivale a la mediana de esta tabla de datos a partir de los puntajes de los alumnos de economía. Muchas gracias.